Hola hermanos, el día de hoy, 31 de octubre, no es Día de las Brujas, no. Es 31º domingo del tiempo ordinario. Se nos terminó pues el mes de octubre, comenzamos una nueva semana, la semana 31ª, semana 31 del tiempo durante el año. Bueno, miren que por el tiempo hoy tengo que ir un poquitín rapidito, así que les pido mil disculpas porque yo sé que voy a correr un poquitito, pero las lecturas son preciosas, preciosas realmente. La primera está tomada del libro del Deuteronomio, del capítulo sexto. Capítulo sexto de Deuteronomio, el Decálogo, de versículos del 2 al 6. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, a mí siempre me llama la atención, y perdón que voy a fijarme en algo que de repente alguno de ustedes dirá: padre, eso no es que sea tan importante, ¿no? Pero siempre me llama la atención en esa insistencia en que guárdalos en tu corazón, grábalos, cúmplelos y enséñalos. Fíjense el detalle, ¿no? Grabarlos en el corazón, cumplirlos y enseñarlos. Son tres momentos. Entonces, los mandamientos de la ley de Dios, la palabra de Dios, primero hay que rumiarla, primero hay que interiorizarla, hay que guardarla en el corazón, para luego poder practicarla, para darnos cuenta el sentido, el valor y la importancia. No es un mero cumplir por cumplir. Y enseñarlo. ¿A quién? Fíjense, empieza por los hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, la familia. Porque es que, miren, a mí me sorprende cómo va creciendo en nuestro mundo. Es que la izquierda moderna tiene eso, realmente quieren golpear la conciencia de nuestros hijos, de nuestros niños. Es una cosa terrible. Ya, educación sexual. No es educación sexual lo que dan, hombre. La formación sexual es necesaria, claro que sí, a todo nivel. Pero lo que están queriendo hacer es adoctrinar y dañar la libertad y la dignidad de los niños. Porque no, en las escuelas hay que educar. No, es que la educación comienza en la casa. Y son los padres los primeros responsables de esa educación. Y la educación que pasa, llamémosle religiosa si lo quieren, no importa, comienza en casa. Bueno, segunda lectura, carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El sacerdocio de Cristo. Lo está comparando el autor de la carta a los Hebreos con el sacerdocio del pueblo de Israel, no el sacerdocio de los sumos sacerdotes, de los levitas, etc. Y entonces apunta no solo a las fragilidades, sino a la temporalidad. Cristo es un sacerdote eterno, es sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Es eterno, es para siempre, pues. Y esto es fundamental, ¿no? Porque el sacerdocio, yo tengo un sacerdocio limitado, en algún momento el Señor me va a llamar a su presencia y ojalá que lleve con las cuentas claras. En fin, necesitamos comprender esto, ¿no? Cada uno de nosotros sacerdotes también tiene que modelarse con este sacerdocio de Cristo. ¿Vieron las características? No solamente que es un sacerdocio eterno, eso es lo de menos. Nos convenía este sacerdote que dice, santo, ya estuvo, ya con eso, ya estuvo. Porque, ¿para qué me hice sacerdote si no voy a ser santo? Santo, puro, inocente, o inmaculado, pues, inocente, separado de los pecadores. Ahí está, tienen esas características, elevado por encima de los cielos, bueno, ese es Cristo, ¿no? Santo, inocente, inmaculado,
separado de los pecadores. Eso de separado no significa, uy, chusma, ustedes pecadores, váyanse por allá. No, significa que no se junte con los pecadores, o sea, que no sea un pecador más. Claro que somos pecadores, pero a lo que se refiere es que estamos luchando contra esa actitud de permanecer en el pecado, evidentemente que no. A ver si oramos por nuestros sacerdotes, oigan, oremos por nuestros sacerdotes para que mañana puedan ser celebrados. Sí, porque mañana es solemnidad de todos los santos. El Evangelio, Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya, miren, el escriba, ustedes van a decir, bueno, ¿y este escriba cómo está? ¿Y cuál es el primer mandamiento? Pues, si el primer mandamiento es amar a Dios, un momento. Primero que no es, ¿ok? Y segundo, que lo que pasa es que el escriba rodeado de fariseos, y los fariseos acuérdense que le daban el mismo valor a todo. 613 mandamientos, o sea, eso es abrumador, oigan, eso no es la ley de Dios. Por eso el punto toral, el punto de partida de toda la ley, de todo el sentido, el amor a Dios. Momento, tampoco. Escucha Israel. Ah, claro, porque hay que ser discípulo. El amor no es automático. El amor, dicen las mujeres que el amor entra por los oídos, ¿no? Por eso las endulzan. Bueno, Dios nos endulza, que nosotros, que acuérdense las imágenes del Antiguo Testamento, ¿no? Dios que es el esposo, la iglesia que es la esposa, Israel que es la esposa. Bueno, este Dios quiere que lo escuchemos. Primero que lo conozcamos a través de la escucha, de la oración, porque la oración no es hablarle, es escucharlo también. Y entonces, cuando hemos escuchado como buenos discípulos, amarás al Señor, el Señor nuestro, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces fíjense, antes de llegar al amor hay que reconocer que Dios es único, que no hay otro, que no podemos compartirlo con otros dioses, que no podemos compartirlo ni siquiera con las cosas que son bonitas y lindas del trabajo, la diversión, la familia. Claro, todo eso se debe ordenar en función de Dios. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Por ahí empieza el amor. Cuando usted, pues sí, si no se vuelve, ¿qué? A saber, se vuelve infidelidad, ¿no? Si usted tiene varios amores, es infidelidad. Entonces el amor es único, el amor va dirigido al que es único. Él ordena todos los demás amores, Él ordena todo lo demás. Y claro, el escriba le dice, muy bien, maestro, has dicho bien, claro, porque tenía miedo de que le saliera Jesús con una fariseada, o sea, que le saliera ahí un poco fariseo, pero Jesús no es fariseo, Jesús va al centro, pero el centro desdoblado, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, aquí está, esa es la ley y los profetas, no le anden dando tanta vuelta. La clave está en escuchar, en tener a Dios como el único Señor y amar. Amar, porque el que ama jamás procura el daño del que es amado. Jamás. Eso es amar. El amor verdadero no daña a los demás. Les invito a hacer esta oración muy cortita, que me encontré en una página de oraciones católicas. Me gustó muchísimo. Haberte encontrado, poder conocerte es la cosa más maravillosa que pudo haberme pasado. Te doy gracias, Señor, porque pude despertar de ese letargo en el que estaba. Era un muerto en vida. El haber estado sin ti me permite ahora apreciar lo que es estar contigo. Gracias, Dios, por haber mantenido siempre tu mano extendida, la cual muchas veces ignoré y muchas otras rechacé. Señor, tu misericordia es eterna y tu amor dura para siempre. Ahora que te tengo, no quiero separarme de ti jamás, pues no sabría ya vivir sin ti. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Hey, hoy nada de disfraces, No, de Día de Brujas, nada. Hoy es Día del Señor, hoy es domingo. Feliz domingo para todos.